Es una ocasión festiva, así que estamos muy contentos de recibirlos y recibirlas. Yo soy Jimena González y soy la coordinadora editorial. Y en este caso estamos reunidos para la presentación de La libertad tiene espinas, historia del concepto en la filosofía política, compilado por Cecilia Abdo Férez y Diego Fernández Peixó, que ya son amigos de la casa desde hace varios años, así que doble alegría de poder seguir trabajando con ellos. En particular les quiero agradecer que renueven su confianza en nosotros cada vez, trayéndonos sus proyectos, que la verdad que enriquecen un montón el catálogo, le dan seriedad, le dan contenidos importantes, así que bueno, nada, siempre un gusto estar trabajando con ustedes. Y en este caso, además, bueno, siempre en estas ocasiones a mí me gusta señalar la importancia que tiene para nosotros presentar un libro, porque eso significa, bueno, la finalización de un proceso que suele tener su dificultad, una dificultad que es propia de lo que significa hacer un libro, pero que en estos contextos, hacer un libro es algo todavía más difícil de lo que pudo haber sido en otros contextos. Y bueno, por eso es como que pensar en poder lanzar una novedad, digamos, en esta casa editorial que pertenece a la universidad, que en estos días está atravesando tantos problemas y tantas dificultades de todo tipo, no solo materiales, sino también en cuanto a los cuestionamientos que recibe, cómo se pone en duda todo su trabajo. Bueno, es como un modesto acto de resistencia, ¿no? Poder traer un nuevo libro en este contexto. Así que también por eso, gracias a Diego y a Cecilia y gracias a los presentadores por sumarse a participar de esta presentación. La libertad tiene espinas. El libro colectivo que se presenta hoy es más que la historia de un concepto. Es también la historia de un grupo, de los miembros de la Cátedra de Teoría Política de la carrera de Ciencias Políticas de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es la historia de los temas y de las inquietudes que fueron configurando no solo programas de estudio, sino una constelación de sentidos de la política en estrecha relación con momentos históricos o con acontecimientos que cambiaron el rumbo de las cosas y sus impactos en el pensamiento. Dan cuenta de la importancia que la filosofía ha tenido en el despliegue de un pensamiento sobre lo político, en un contexto donde ese sentido se diluye en un pensar técnico de las prácticas de gobierno, dejando de lado la construcción histórica y el contenido vivencial y singular de la política en cada espacio de Occidente. En mis años de profesora de Fundamentos de la Ciencia Política, establecimos estrechos lazos con las cátedras de teoría política y me alegra sinceramente hoy encontrarme con ustedes. Se trata de un libro colectivo, 22 artículos y 22 autoras y autores que a lo largo de 402 páginas recorren siglos de historia detrás de la captura de sentido de una noción que es pilar del pensamiento político, la libertad. Se trata, o es la historia de un concepto, de su acontecimiento, de su rescate o de su renacimiento, aún en las más difíciles circunstancias. La libertad se erige como ideal en los momentos de liberación o como sentido vital en momentos de encierro. El título de la obra, La libertad tiene espinas, remite a ese camino no llano que hombres y mujeres se lanzaron una y otra vez a recorrer a riesgos de sus vidas, detrás de su logro o de su recuperación, testimonio de resistencias, a veces infinitas, y de la tarea del pensamiento que fue modulando el sentido del término a lo largo de los siglos. Las espinas de la libertad nos confronta hoy con un presente en el que la libertad se identifica con el dominio, el despojo, la violencia. Las escenas de represión se volvieron más comunes. La arbitrariedad en las decisiones en vistas de sostener un modelo económico neoliberal que se impone sin pausa en el continente americano.
como bien dice Cecilia en el prólogo, la libertad de los libertarios es hoy un santo y seña político que busca reducir la política a su mínima expresión. La libertad, dice, es el estandarte que se enarbola para tornar liberales a las democracias contemporáneas y autoritarias en sus formas políticas democráticas. El reino de mercado eclipsa el Estado en su accionar social con la intención de que desaparezca, que salga del mapa de las expectativas populares. Ahora bien, la libertad tiene una larga historia y este libro traza ese recorrido que parte de los siglos XVI, XVII y XVIII europeos, o sea, remonta, y americanos, comenzando con el artículo de Diego Fernández Peixó sobre Felipe Guzmán Poma de Ayala, el intelectual indígena del siglo XVI, que indaga sobre el sentido de la libertad en el marco de la conquista y de los acontecimientos de un naciente republicanismo americano. O bien el texto de Luciano Noceto, que refiriéndose a la teología política, con razones smithianas, remite al pensamiento premoderno para introducir una cuña entre la libertad moderna y premoderna con referencias a la reforma gregoriana de los siglos XI y XII o la querella de las investiduras, o bien la ineludible referencia al príncipe de Maquiavelo en el siglo XVI, tratado muy originalmente en el artículo de Eugenia Matei. Bien, una primera estrategia de presentación fue reunir los artículos que aludían a la libertad de las mujeres, pues son muchos artículos. Entonces, bueno, completaremos con la... Fue entonces reunir los artículos que se referían a la libertad de las mujeres o a la idea de libertad pensada por mujeres, comenzando por el texto de Cecilia, Arendt versus los modernos. No hay libertad real sin política, no podría existir, en el que trata el doble desprecio de la política hacia la voluntad, esa capacidad de introducir algo nuevo, y hacia el cuerpo como atadura del yo pensante. Voy a ir cortando un poco porque esto es un poco largo. No dudaríamos en asignar a Arendt un aporte central a la idea de libertad acorde a su enunciado: sin libertad la política no tendría ningún sentido. Y teniendo en cuenta además el momento histórico que vivió Arendt, la afirmación de Cecilia nos impulsa o nos estimula a seguir sus argumentos. Es un artículo minucioso, complejo, que no pretendo reponer en estas breves líneas, sino resaltar algunos puntos de su lectura. En particular, la postura frente al desprecio del cuerpo en la filosofía moderna, o asimismo la dificultad de vincular una res extensa o una res cogitans, con referencia a Descartes. Y dejar también un interrogante acerca de ese desprecio por el cuerpo que no se disipa en ello. Me quedó como una duda allí, ¿no? Pero como que Arendt mantendría algo de eso. La libertad habla de un cuerpo libre, dice Cecilia, entre otros cuerpos libres, afirmación que remite a su aparición en el espacio público político. El análisis de Cecilia el análisis que Cecilia hace acerca de la complejidad de esta afirmación es el aporte a esta compilación. Rastrear la relación entre libertad y voluntad, especialmente en la modernidad temprana. La libertad es la causa, esto es afirmación de Arendt, la libertad es la causa de que los hombres vivan juntos en una situación política. Es, por lo tanto, una razón de ser de la política. Estas afirmaciones suponen una condición del cuerpo y del mundo en común, políticamente organizado y perdurable, pero la libertad supone también un mundo de acción y política, y por lo tanto una liberación de las necesidades de la vida como precondición. Hay allí una tensión que se expresa más claramente en el giro de la modernidad hacia el sujeto. Cecilia dice: la libertad resulta un problema mayor de la filosofía cuando deviene una relación consigo misma
fuera de la relación entre los hombres. O sea, ese momento donde se hace subjetiva la problemática de la libertad, que es realmente algo que trata Arendt especialmente en relación con el tema. Entonces, digamos que en su análisis del texto de Arendt también cobra importancia la seguridad, en otro texto, la seguridad, la protección de los intereses de la sociedad, la automatización, la privatización de la vida, y la libertad aparece como una interrupción. Entonces es la tiranía la única forma de gobierno que puede ofrecer allí seguridad. Y ha demostrado ser superior a todas las formas del Estado en la protección de la mera vida. Surge entonces la singularidad del yo quiero y el egoísmo absoluto. Sería otro momento donde la libertad gira en todo caso en el marco quizás de reformas, y ahora estaríamos reviviendo mucho eso, un nuevo sentido. Diríamos entonces que hay frente a esta valencia negativa de la voluntad, concluye, la libertad representa una posibilidad de quebrar esos yo quiero tiránicos y de defensa de un espacio público común y de su perdurabilidad. La libertad, entonces, como una experiencia exigua, milagrosa, es una acción que es comienzo más que reacción. Me parece que entonces ahí hay hay una primera presentación de una idea de libertad que, si bien recorre momentos históricos, a su vez presenta una preocupación por correrla hacia otro lado. Una reflexión que me parece sumamente interesante, ¿no es cierto? La libertad no se detiene ante la libertad de otros, sino que empieza con la libertad de otros, podríamos decir, como concluyendo un poco. La segunda cosa que tomé como modo de organizarme frente a la cantidad de artículos presentes fue decir, bueno, voy a tomar entonces como hilo aquellas propuestas dentro del libro que se ocupan de una política, no solamente una política feminismo, sino de la mujer hablando de política o de la mujer ante la política. Podríamos entonces confrontar esta concepción de libertad y cuerpo con la experiencia de libertad en el encierro del cuerpo que propone el texto de Verónica Gago, Rosa Luxemburgo y su herbario, Cómo escribir la libertad en el encierro. La composición de un herbario de 370 páginas con hojas, tallos y flores prolijamente disecados y pegados revela no solo una pasión botánica, sino que tiene la fuerza de evocar una potencia del recomienzo, una esperanza más allá de todo. El herbario puede leerse como un conjunto de cuadernos en fuga del encierro, como práctica del cuidado, como forma de resistencia, como ejemplo de un género de cuadernos de cárcel. Es muy interesante este trabajo sobre el herbario, ¿no? Porque hay una idea de pasión en el medio del encierro, una pasión botánica, una pasión de coleccionista y de dedicación, una tarea artesanal de quien no se resigna a la inmovilidad de estar enclaustrada y se aferra a otra relación con el tiempo. Gago concibe ese diario vegetal como una escritura política de la libertad en el encierro, interrogándose entonces sobre la relación entre esa sensibilidad ecológica y sus hipótesis políticas, las hipótesis justamente de la autora. Bien, destaca una comprensión del dominio y de la explotación de la naturaleza como equivalente al sometimiento de las poblaciones africanas, amerindias, y se corresponde también con la expansión depredadora del capital. Como diría
de Didi Huberman, que está citado en el texto. El herbario de Rosa Luxemburgo es un objeto extraordinario que tiene la fuerza de la esperanza y de, más allá de todo, una apuesta a la libertad. Toda página es una promesa de un nuevo comienzo. Menciono asimismo dos textos que se refieren a Simone de Beauvoir, el de Danila Suárez Tomé, Procuremos asumir nuestra ambigüedad fundamental, y el de Natalia Talavera Baví, de la UNAM, la mujer que se complace en su alteridad jamás será libre. Son textos que reponen un pensamiento de la filósofa francesa, y la libertad es el tema que recorre toda su obra y expresa el desafío de una vida auténticamente libre, en un contexto en parte también que atravesó una guerra, y en parte en un momento donde la situación de la mujer, la postura de Simone de Beauvoir es totalmente, totalmente avance. El segundo sexo o el texto sobre la vejez reflexionan en dos momentos vitales acerca de la opresión y la discriminación como experiencias que coartan la libertad ontológica. Sabrina Moran escribe sobre John Stuart Mill y sobre el sí mismo, su propio cuerpo y su mente. El individuo es soberano. Ese es el título de la obra. Si bien su interrogante es sobre la persistencia de la libertad en el avance de la sociedad de masas, interesa destacar su vínculo con Harriet Taylor, señalado por Sabrina, ya que fue no solo inspiración y apoyo en el desarrollo de sus ideas, sino una coautora en sus principales obras, aunque no aparezca ella firmándolas. La obra de John Stuart Mill sintetiza el corazón del liberalismo político moderno, el tema de la utilidad como criterio de determinación ética y la mayor utilidad definida por la felicidad del mayor número. Las vivencias de la Francia revolucionaria de la década del 30 del siglo XIX, la posibilidad de la libertad en democracia y las reivindicaciones del feminismo muy avanzado que defendiera a su compañera de vida. Son temas que destaca el artículo y que se plasman en su autobiografía o en el ensayo sobre la sujeción de las mujeres, que es de 1869, y su conocido libro sobre la libertad, que, aclaremos, fue escrito con colaboración de su esposa, aunque ella no aparece como coautora. Mirna Lucassini escribe sobre Judith Sklar. No conocía, aprendo entonces de esta profesora de Harvard, vinculada con John Rawls, Quentin Skinner o Michael Barzer, y que en su texto Quien no teme aborda la significación del dolor en el pensamiento político contemporáneo desde un liberalismo igualitario y alejado del individualismo tenaz con lo que se lo asocia. Así la crueldad y el miedo entran en escena como males de la política, dañinos de la libertad. De su vasta obra destaca la fundación del liberalismo del miedo y la reflexión sobre la naturaleza de la justicia y de la injusticia en un periodo que se extiende desde 1968 a 2021. El ensayo El liberalismo del miedo propone una redefinición del liberalismo y recupera un sentido ya presente en la tradición que considera la crueldad como un mal absoluto. Una reflexión contemporánea sobre la involución autoritaria del liberalismo contemporáneo y de la sociedad de mercado que registra los desencuentros entre la libertad y la igualdad y la imposibilidad de pensar la libertad escindida de las condiciones sociales. Son aportes entonces todos de mujeres que aparecen en este libro. Me pareció un enfoque posible, ya que va a haber otros, traerlos aquí en la presentación. Concluyendo, esta selección de artículos no implica quería decir que no implica una valoración de los otros valiosos artículos contenidos en esta compilación. Hay muchos y querría comentar, como el de Gabriela Rodríguez sobre Tocqueville
o el pasaje, fino pasaje sobre el pensamiento de Spinoza que realizan Mariana Gainza y tantos otros colegas cercanos como Miguel Rossi, Diego Tatián, entre otros. Pero el tiempo se impone. Cierro entonces con una breve reflexión que retomo del famoso dilema del puercoespín ilustrado por Schopenhauer y Freud, una analogía filosófica para describir la complejidad de las relaciones humanas, donde la búsqueda de la intimidad enfrenta el riesgo de herirse mutuamente. Los puercoespines se quieren aproximar para protegerse, pero deben mantener distancia para no lastimarse mutuamente. Una espina botánica es como un aguijón de una abeja, ¿no?, que deriva de la metamorfosis de los órganos vegetales y sirve de protección de esta planta, de protección para las plantas contra los herbívoros. Si la libertad tiene espinas, es porque las libertades corren el riesgo de lastimarse y limitarse mutuamente. Repica entonces la pregunta de Spinoza: ¿cómo podemos pasar de la servidumbre a la libertad? ¿Cómo pasar de un estado de impotencia y servidumbre a la libertad? Entendiendo que nuestra existencia es parte de la naturaleza y que al comprender la naturaleza podemos comprendernos mejor a nosotros mismos, preguntamos: ¿qué es entonces una espina para la libertad? Debo confesar que me resistí a tener que presentar este libro, porque le decía a mi amiga Cecilia Abdo que seguramente el libro escribe el idioma de los especialistas y que ahí no tenía mucho para hacer, decir o ser. Ella insistió que seguro que sí, y con mucha desconfianza comencé a leer el libro. La llamé y le dije que tenía algo que le iba a incomodar, pero que debería decírselo. Fui un poco más brutal, pero acá voy a cuidar las formas. Le confesé para mi asombro que el libro se entendía y que además podía dialogar con otras disciplinas, que había una sociología de la época que lo atravesaba y que sus autores, de marcos teóricos disímiles y teorías exquisitas en muchos casos, podían presentar hipótesis de la coyuntura política argentina y latinoamericana, que se vuelve tan transparente y traslúcida en sus mecanismos de dominación, que por momentos no sabemos si lo que ocurre es del orden de lo real. Autores que se sintieron tensionados en un sentido favorable por los lectores de pie, que se sintieron tensionados con la coyuntura más inmediata y a los cuales les obligó a conversar con esa época política que puso mucho de los conceptos y vocablos políticos que atesoraban las teorías en una arena sucia y movediza, que obligó a las ciencias sociales, a la filosofía, a la política, a su teoría por momentos tan impoluta a pensar la política. En síntesis, este libro se hace eco de una obligación impuesta por el libertarianismo, repensar muchas de las certezas con las que creíamos hasta acá ontológicamente inquebrantables. Este experimento a cielo abierto, este gobierno con apoyo popular, nos obliga a poner en las cartografías existentes nuevas brújulas. Y acá entonces un libro que se hace cargo de la época. La libertad tiene espinas, historia del concepto en la filosofía política. Yo no sé si es la historia de ese concepto o ese concepto es hoy en la Argentina y en América Latina el presente inmediato. O en rigor es la libertad pensada desde las experiencias de las derechas, radicales, conservadoras, liberales, ya acá no importa cuál de todas ellas. Importa entonces ver cómo en estos textos están de manera más o menos implícitas estas discusiones con un gobierno, con una época y con una región que reclama ser interpretada. La libertad no existe para la sociología. La sociología tiene la pregunta por el orden social, por la posibilidad de vivir juntos, y la libertad son márgenes relativos de estar con otros. Solo si nos miramos unos a los otros, acá en esta sala, nos daremos cuenta rápidamente lo iguales que somos, lo poco individualizables, por más que hagamos grandes esfuerzos por distinguirnos. El mercado no individualiza, homogeneiza y nos hace profundamente dependientes de él. Todos nosotros estamos determinados por una cantidad insospechada de elementos sociales y culturales, clases, estructuras, géneros, etnias y una cantidad bastante abrumadora de representaciones que guían nuestras acciones cotidianas, que hacen que todos más o menos hagamos lo mismo.
La libertad no está presente ni en la acción racional weberiana, que nunca es pura. Sin embargo, es una pregunta, un deseo, una vocación que está presente desde la colonia. Como nos recuerda Diego, las conquistas en América Latina se hicieron en nombre de la libertad, en la necesidad de liberar y liberarse de lo indígena. Las revoluciones del siglo XX, de un lado y del otro del planeta, se hicieron en nombre de la libertad. También las guerras, las cruzadas civilizatorias que se hacen en su nombre. Hay entonces una carga civilizatoria, un valor para los modernos por un horizonte que es factible y deseable. Pero eso, ¿qué es la libertad? ¿O dónde se disputa la liberación? Sigue siendo un campo de disputa. Pero se pregunta Diego, ¿quién sería hoy en la Argentina en la que escribo los oficiales del reino que alegan la tiranía bajo la que se vive en el pueblo y justifica su necesidad de nuevos despotismos liberadores? ¿Cuál sería el símil contemporáneo de la tiranía incaica denunciada? Insiste muchísimo Cecilia y el libro en reivindicar que el libertarianismo, nunca me sale de corrido, no es un proyecto liberal, es un proyecto neoliberal, pero no cualquier neoliberalismo. No es la reforma del Estado, no es Nozick buscando minimizarlo, no es el Estado mínimo, no son los 90. Si el neoliberalismo es una revolución por etapas, el libertarianismo sería su forma consumada. La libertad de los libertarios tiene una biblioteca y el libertarianismo surge con los totalitarismos de los años 30 y ahí ya puede encontrarse una teoría política en combate. Entonces, los libertarios son una teoría política, no es una filosofía de los trolls ni los tuiteros. Es, además, la identificación con una nacionalidad y un intento de tomar la historia del racionalismo y apropiársela como tradición y bagaje. Un estandarte que busca un ataque al Estado, percibido como un mal, y un ataque social en la medida en que el lazo social debe mercantilizarse. La dinámica social alimentada ya no en el intercambio, como en el liberalismo clásico, sino por la competencia. La sociedad no solo no puede ser pensada como mercado, sino idealmente debe ser reemplazada. De ahí la centralidad de la economía como saber que todo lo explica. De ahí que la economía es la ciencia que creen destinada a entender y emprender las transformaciones económicas. ¿Pero de qué economía hablamos? Porque recordemos que la economía es una ciencia social que explica el comportamiento social. ¿Qué hacen los actores o qué decisiones toman para acumular o intercambiar? Lo digo rápido y de forma rupestre, pero los que manejan estos economistas son cálculos matemáticos, no es teoría económica. El libertarianismo no es liberalismo, dice muchas veces el libro, y el liberalismo creía que había valor objetivo, había teoría del valor. Pero además el liberalismo afirmaba la teoría de los derechos, que por eso había que limitar a los gobiernos constitucionales frente a los tiranos. Pero en el libertarianismo no hay interés particular por los gobiernos, ni una teoría del derecho porque quieren destruir al Estado. Los derechos de la libertad en Locke son prepolíticos y los gobiernos vienen a garantizarlo. Por eso los libertarios niegan el derecho natural y niegan que la libertad emana de los derechos. La libertad deja de pensarse en relación con los derechos y comienza a pensarse en relación al mercado. La historia de la libertad es la historia de la lucha contra el Estado, dice Cecilia, y la democracia es irrelevante porque la elección del propio gobierno no asegura necesariamente la libertad. En fin, la libertad para los libertarios está desacoplada de la igualdad, porque el asignador de oportunidades es el mercado. La libertad no es natural, sino que nace de ese mismo mercado. Pero algo más, se opone a la coacción. La libertad es la ausencia de la coacción, pero ya sabemos que la libertad solo es posible en condiciones de coacción. Pero como nos recuerda Gaby de la mano de Tocqueville, quien se abandone al gozo privado de la libertad está arriesgando su propia libertad. La libertad individual será un contrasentido. Solo se puede ser libre compartiendo el tiempo y el espacio con otros e involucrando en los asuntos públicos. El individualismo, versión extrema de igualitarismo democrático, cierra a los hombres a la soledad de su propio corazón. Tocqueville no rechazaba la independencia personal entendida como autonomía de juicio, pero sí estaba preocupado por el impacto que tenía el individualismo que aislaba a los individuos entre sí.
rompiendo las mediaciones que habían contribuido a la libertad política a lo largo de los siglos. Pero vuelvo. El libertarianismo es una práctica política, producir el estado de naturaleza y gestionarlo, producir la emergencia para que se renueve incesantemente, crear una situación de todos contra todos que permita sobrevivir a los más aptos con la menor legislación posible. Y acá una hipótesis fuerte. El acento del libertarianismo está puesto en la sociedad. Es la sociedad la que debe encarnar este nuevo dogma y la que debe vigilar para que se fortalezca el deseo de la libertad. El Estado debe retirarse y ser neutral. Todo es elección porque todo es mercado. También lo es el amor. La base antropológica del libertarianismo está en la distinción entre una acción libre y una acción bajo coacción. Y ahí aparece el rol civilizatorio del mercado, propiciar la libertad por oposición a la coacción. Y allí no hay actores sujetados, hay individuos librados a la suerte del mercado. Lamento decir que no hay individuos libres, no solo ya por lo que ha dicho la sociología, sino por lo que ha dicho el propio Freud. Somos sujetos obturados, hay algo de nosotros que desconocemos, por eso desconocemos las razones. ¿Le temen al Estado pero no le temen a lo social, que es algo tan desconocido? ¿Le temen al Estado y no le temen a los individuos sin sujeto? ¿Creen que el Estado impide obstaculizar y lo social no? ¿Pero qué tipo de individuo supone el libertarianismo? Individuos racionales cuando no lo somos ni para el propio Weber, pero tampoco para el propio Kant o Freud. Miguel Rossi nos recuerda los límites de la razón, aún en el propio proyecto de Kant. La verdadera libertad es aquella que se asienta en la renuncia, renunciar al conocimiento de lo absoluto. Porque precisamente estar con otros, la cultura supone la renuncia a ciertas satisfacciones personales. No hay deseo sin castración, sin falta. La época reniega de la castración, porque aparece solo el yo, intentando llenar toda posible falta con objetos de consumo. Lo importante es la conciencia, cuando desde hace muchos siglos sabemos que somos sujetos inconscientes. Como dice por ahí Esteban Domínguez de Marx, hay una relación entre necesidad y libertad. Es una desgracia vivir en la necesidad, pero no es una necesidad vivir en ella. La libertad necesita de la lucha que se actualice unos con otros. Pero aún con todos estos problemas me interesa preguntarme por qué la época nos permite entonces identificarnos con una idea de libertad. No solo identificarnos, sino aceptar, legitimar y convivir con estructuras políticas que nos brindan la ilusión de la libertad. ¿Por qué podemos ser dominados por un orden de rasgos profundamente autoritarios en nombre de la libertad? ¿De qué dominación hablamos? Como dice Spinoza, los hombres se creen libres porque son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas que los determinan. Son en efecto ignorantes de las causas de sus acciones. Como Weber decía, no le podemos decir a los actores cómo actuar, pero sí le podemos indicar las consecuencias de su acción. Pero Spinoza dice algo más interesante aún. Los hombres actúan por miedo o por esperanza, siendo la esperanza una triste pasión que explica la autosumisión. ¿Y por qué las personas tienen esperanza en la libertad y pueden crear Grafon, una ciudad de hombres libres, que quiere decir una sociedad solo de mercado y sin Estado? Poner en práctica todas las ideas libertarias que postulan la necesidad de abandonar toda intervención estatal para dar lugar a una sociedad de autorregulados. Me refiero al texto de Gainza, de Mariana de Gainza. La sociedad ha librado su propio destino, pero el destino es desigual. En ese destino lo que hay son grandes empresas que se radican donde no pagan impuestos. Y ahí descubren que sin igualdad no hay libertad. Ahí está BlackRock, el mayor administrador de fondos del capitalismo occidental, con fondos superiores al PBI de todos los países del mundo. Pero el proyecto de una ciudad libre muestra el malestar por un orden político y un sistema democrático. A la sociedad libre van las grandes capitales, pero también los rapis o los trabajadores de plataforma, la mayor de las paradojas de un neoliberalismo encarnado en una ideología de la libertad. Asistimos a una época donde la incompatibilidad entre capitalismo y democracia exhibe su mayor expresión. Parece sucumbir la utopía de una república democrática, porque hay escasez de democracia y exceso de neoliberalismo. Un exceso que generaliza desigualdades y desmantela las instituciones de la solidaridad social. ¿Por qué los hombres creen en libertarianismo? Materialismo extremo, antiestatismo radical y libres empresas como forma de vida.
¿Por qué son legítimos? ¿Qué les otorga la democracia y el Estado hasta acá? ¿A quiénes les hablábamos cuando nos hablábamos a nosotros mismos? ¿Por qué no hemos convencido de la maldad del Estado? ¿Qué derechos y sentidos no fueron garantizados? El espíritu del capitalismo neoliberal no solo alude al triunfo de la mercancía como religión universal, sino a las más diversas formas de materialidad. ¿Cuál es el espíritu de la religiosidad en la actualidad? La teología de la prosperidad que atraviesa varias iglesias evangelistas, pero no solo. También una variedad de nuevas religiosidades que ponen el acento en el yo, del propio deseo y sentimiento. Los individuos son interpretados desde el yo, desde la autoconciencia, suponiendo que lo somos. Entonces, en el mercado de la espiritualidad se puede elegir porque hay autoconciencia. No sé si hay racionalidad, pero sí el triunfo, diría yo, de una psicología positivista. No estoy tan segura de que el libertarianismo proyecta el futuro. Te convence un malestar y te presenta una idea o una resolución. Para terminar, diría que el libertarianismo es una experiencia que muestra dos movimientos contradictorios, o tal vez un mismo movimiento en su propia dialéctica. La posibilidad de la destrucción del Estado, una guerra contra el Estado y sus derechos. La expansión del mercado como espacio de relacionamiento y un espíritu neoliberal que justifica, avala y legitima. Dice Cecilia que allí se elimina la comunidad política y deposita la responsabilidad en la sociedad. Y ahí, en esa sociedad, digo yo, se encuentra con obstáculos. No todo lo que nos gustaría, porque nosotros siempre le pedimos más a lo social, pero que ha sido hasta acá, junto con algunos rasgos de la casta, lo que ha limitado el atropello total a todas las instituciones. Ahí está lo social, que no es fácil de disolver. El lunes 27 veremos cuán acertados eran o no nuestras hipótesis. De eso vivimos y en esa libertad creemos. Al decir de Horacio González, una comunidad es un síntoma de libertad y no una forma obligatoria de convivencia. Sarmiento, en 3 oportunidades, por lo menos, se refiere a que la planta de la libertad tiene espinas, en el Facundo, en cartas a Valentín Alsina, en Educación Común. Y esta va a ser una de las líneas que después voy a tomar, porque creo que, además ilustrado por esta excelente portada de Florencia Goodman, que convierte a cada una de esas espinas en un lápiz, ¿no? En una de las variaciones del pensamiento sobre la libertad. Decía, voy a tomar después, no es casual tomar a Sarmiento, porque Sarmiento como representante de un ideal republicano, al mismo tiempo va a dar cierta tónica al libro, digamos, en cierto malestar que uno puede encontrar en diversos artículos acerca, digamos, de la idea más puramente liberal de libertad. Bueno, no voy a abundar en un tema que han desarrollado bien anteriormente, como es el tema de esa introducción genial de Cecilia, donde muy bien a través de estudiar el paso de una teoría del valor objetivo a una teoría del valor subjetivo, se deviene en el paso del intercambio de un hecho a un acontecimiento, y a partir de allí se abre un terreno en el cual, digamos, la idea de libertad va a ser fuertemente modificada, transformada. Pero además lo hacen con, bueno, uno conoce la trayectoria previa tanto de Cecilia como de Diego. No llegaron hoy al tema de la libertad, es un tema que ha atravesado prácticamente toda su producción, del interés de ambos por Hobbes y por Locke al libro anterior de Cecilia, o el interés actual
ya no tan actual, pero porque viene de un tiempo de Diego por una tradición, una idea republicana de la libertad en Hispanoamérica, ¿no? Los trabajos sobre Juan de Espinosa, sobre Bartolomé de las Casas, el actual trabajo sobre Felipe Guamán Poma de Ayala. Les decía, no es uno de los méritos del libro, es un libro que reúne 22 trabajos de 23 autores, es lo parejo que es un libro que no hay artículos que desentonen. O sea, es un libro que conserva un excelente nivel en un recorrido sobre la idea de la libertad que va de antes de la libertad, ¿no? De la República Cristiana de Noceto, estudiando la querella de las investiduras, y cómo anacrónicamente uno puede pensar que ahí hay una noción de libertad que no califica en ninguna en libertad positiva o negativa, sino que hay otra cosa, hasta, digamos, las polémicas sobre el reconocimiento contraponiendo a Axel Honneth y Judith Butler, digamos, o sea, del siglo XI al XXI, sin escalas. Bueno, yo decía, hay una idea que sobrevuela buena parte de los artículos, y como uno siempre es egoísta cuando habla, va a hablar de lo que tomó del libro con más énfasis para su propia reflexión, que está dada por dos autores, dos presencias ausentes constantes en el libro de autores, que son dos autores típicamente liberales, para decirlo. Bueno, está Mills, se podrá decir. Pero que son Constant e Isaiah Berlin, ¿no? Y la referencia constante que hay en buena parte, más de la mitad de los artículos, tanto a la idea de libertad de los antiguos y libertad de los modernos, como a la idea de libertad positiva y la idea de libertad negativa. Comparto esa crítica que se hace en algún punto a la idea de libertad negativa como cierta forma de colocar esa idea de libertad, después voy a matizar esto, en el individuo y muy lejos de el mundo de la vida, ¿no? El mundo en el cual, por ejemplo, la libertad de opinión o la libertad de asociación, donde el otro es esencial. Ahora, no presentando armas en favor de Berlin, pero estamos a una semana de que se cumplan 67 años de la exposición en la cátedra, cuando toma en lugar de Douglas Cole la cátedra Churchill en Oxford, y da esta conferencia sobre las dos libertades. Quiero recordar que cuando Berlin esboza la idea de libertad negativa, lo va a hacer con la pregunta: ¿cuál es el ámbito en que el sujeto, sea el individuo o un grupo, y subrayo la palabra grupo de individuos, puede actuar sin interferencia de otras, puede ser o puede hacer lo que quiere sin la interferencia de otras personas? Esta definición de libertad negativa volcaría a Berlin, coherentemente, hacia un tema que él siempre rechaza, porque dice, no es igual las condiciones de la libertad a la libertad, pero si la libertad es la no interferencia a un grupo, eso vuelca necesariamente la idea de Berlin a conectarse con la idea de liberación. Y esto creo que queda demostrado en los problemas de un Berlin que venía trabajando, sabemos todos, hacía décadas prácticamente, llamando primero libertad negativa y libertad romántica, dándole vueltas, pero lleva las aporías que tiene el título 6
de la conferencia de Berlín, cuando Berlín intenta hablar del reconocimiento de estatus y de la búsqueda de estatus. Y no puede calificar esa libertad. O sea, por un lado, la rechaza. La rechaza porque dice que desemboca en formas no liberales. Por el otro lado, dice que es una forma de libertad negativa de todo el grupo. Digamos, el reconocimiento, la búsqueda de estatus, el querer igualarse una categoría, una clase, un grupo social a otros. Por otro, esboza la idea de que sería una tercera. Entonces digo, hay algo más en la libertad negativa, aún en Berlín, y aún con los problemas que tiene Berlín para tratarla, que la idea exclusiva de una libertad individual y encerrada frente a los otros. Y si en algo es magnífico este libro, y con eso voy yendo hacia el final de mi exposición, es que tiene una idea no... Si Berlín es un ausente como Constant, Berlín es un presente, y es un presente que diría al que se rinde homenaje en la tónica del libro. ¿Por qué digo al que se rinde homenaje? Porque hay una idea en el libro que no es la idea de la perversión de una palabra, no es la idea de la falsificación de la libertad. Lo que se dice es que hay ideas liberales e ideas no liberales de la libertad. Pero se lo hace aparte, desde un convencimiento desde el principio, de aquella sentencia muy berliniana, que el camino que nos lleva a la persecución de un ideal nos lleva también a su contrario, ¿no? Aquel frontispicio que tenía de Dostoyevsky Berlín, que decía, recordaba la frase de Zhigalev en Los demonios: por el camino de la libertad ilimitada llevé al despotismo ilimitado. Y para terminar, creo que algo de esto esboza Sabrina Morán en el texto sobre John Stuart Mill. ¿Cómo deberíamos, me parece, entender la libertad negativa y la libertad positiva cuando la utilizamos en el análisis? Yo creo que la tenemos que entender muchas veces como entendemos casi a las tradiciones políticas. Cuando hablamos del liberalismo, republicanismo, democracia, no estamos hablando de cuerpos históricamente dados que existen. Estamos hablando de constructos casi típicos ideales que se construyen sobre la idea de una recurrencia, una insistencia de ciertos énfasis. No hay autor que sea puramente liberal, puramente democrático, puramente republicano. Tampoco hay una idea de libertad que sea puramente liberal, puramente republicana y puramente democrática. Creo que Berlín debe ser utilizado casi como un iluminador para tratar, lo que no implica que no haya otras tradiciones, otras ideas de la libertad, teniendo presente, digamos, con perdón de la escuela de Cambridge, que verían esto un anacronismo general, pero hay un anacronismo, siempre estamos esbozando un anacronismo. Como el anacronismo que muy bien esboza Luciano cuando se pregunta por la libertad antes de la libertad. Y decía, para terminar, pensemos hasta dónde la historia nos da muestras de la validez de esa sentencia, de que el camino que nos permite seguir un ideal nos lleva también a su contrario. Pensemos, por ejemplo, en uno de los momentos más excelsos de la historia, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Digamos, un artefacto puramente que hoy uno diría en muy buena medida, si bien aparece la idea del ciudadano, liberal en cuanto a otorgar en función del nacimiento determinados derechos. Esa creación de un individuo abstracto, suelto, tan estudiada por autores como Rosanvallon, va de la mano, digamos, de un proceso creciente de abstracción de lo social,
de lucha contra lazos sociales previos o consolidados, y no estoy hablando solo de los estamentos del tercer estado, sino estoy hablando de cualquier prácticamente forma de asociación, que van a facilitar el camino a que ese individuo quede solo e inerme frente al poder de la nación francesa, una indivisible, o sea, del Estado. Miremos hasta qué punto la libertad tiene espinas, que la Fundación de la Libertad favoreció el terror, los derechos humanos al acabar con la libertad gótica y con, digamos, aquello que podía detener en alguna medida a un poder colectivo, favorecen el terror. Entonces tengamos siempre presente estas tensiones. Creo que el libro las tiene muy presentes y en ese sentido creo que han construido un gran y hermoso libro y los felicito y con ustedes a todos los autores porque cada uno de los trabajos es una joyita en sí mismo. Efectivamente es un título muy sarmientino porque es un título muy espinosista y hay algo, hay una beta ahí que se comunica. Bueno, me gustó mucho algo que Lorena dijo, que efectivamente el presente nos puso a pensar cosas que ya habíamos dado por saldadas, que nos tensionó, que nos llevó a querer intervenir a través de libros que son 22 artículos, obviamente que es una intervención muy mediada, pero aún así creemos que son armas muy precarias, pero tendientes a la intervención en un presente. Creo que hay algo del presente político de la Argentina que lleva a rediscutir conceptos y que lo hacen un barro, ¿no? Que lo hace como hacen los presentes, como tensionan los presentes. Y en ese sentido queríamos como dar cuenta de las capacidades que tenemos para leer ese barro. Entonces eso fue parte del trabajo. Yo creo que está muy bien una cosa que decía Lorena también, que queremos disociar, o no disociar, pero decir que la libertad y la elección no son idénticas. Lo decimos ahora, 2 días antes de una elección, que efectivamente es muy difícil que ponga en juego todo, ¿no? O sea, que haga cambiar radicalmente las cosas. Entonces hay algo sobre la ilusión de la elección asociada a la libertad que queríamos como poner en cuestión. Queríamos poner en cuestión que la sociedad, efectivamente hay una negación de que la sociedad existe y a la vez la sociedad también es la que está poniendo los límites y en eso está muy bien esa recuperación, la sociedad como el límite. Y particularmente la presencia de Berlín es una presencia que para mí es muy fuerte. Yo lo he leído mucho y lo voy a leer todo lo posible. Es alguien que creo que también se pone demasiado rápido con esa división entre libertad positiva y libertad negativa, que es mucho más que eso, efectivamente. Hay algo en cómo él trabaja el racionalismo que a mí siempre me generó una duda, incluso la lectura del ideal en relación al racionalismo es algo con lo que creo que Berlín mismo podría criticar el presente argentino, ¿no? Hay algo del quedarse atrapado de un ideal cuando toda la experiencia se cae a pedazos,
qué es lo que Berlin trabaja como racionalismo y qué es lo que se podría criticar a estas formas autoritarias de la libertad, ¿no? El trabajo, quiero citar a Nico Levinson, que está ahí porque hizo un laburazo de edición, digamos, como todos sabemos, el trabajo de hacer que los textos dialoguen entre sí y que tengan alguna especie de estándar es muy difícil, forma parte un poco de la selección de autores y autoras, pero después hay que meterle, bueno, muchas manos y mucho trabajo. Quiero en eso destacar que hay mucha gente que está ahí escribiendo que no se conoce entre sí, entonces hay una confianza muy grande en lo que nosotros hacemos, en la editorial, que le agradecemos un montón, a la editorial que tiene las puertas siempre muy abiertas, Ximena, muy abiertas, muy generosas, confía. Negociamos todo, desde el título a la tapa, negociamos mucho. Y particularmente para nosotros es un orgullo estar en la historia de Eudeva, que es una historia grande, digamos que forma parte de la historia de la UBA, pero particularmente es una editorial que, o sea, yo mientras ustedes hablaban, miro títulos de acá y es muy impresionante y muy hermoso estar en ese linaje. Y bueno, nada, agradecer, siempre es un orgullo trabajar con vos y con todos los que están. Y particularmente agradecerles las lecturas, como bien dijo Lore, ustedes son dos maestres para nosotros. Lore es una queridísima amiga que siempre se tira menos y hace lecturas buenísimas. Buenísimas. Y bueno, y eso. Y que ojalá tengamos la posibilidad de seguir aportando desde lo que sabemos hacer. Es verdad, se está presentando un libro de Carolina Mera a la vez y de Rafa Blanco, o sea, mucho del Germani poniendo ahí una palabra en la calle. Son palabras pequeñas y precarias y seguramente muy suaves para lo que vemos, pero a la vez me reconozco en ese gesto de resistencias mínimas y nada, y saludar esos diálogos que hacemos entre libros. Y gracias por venir, obvio, ¿no? Después también agradecerle y dejar constancia a Pablo Lunch, que es la artista cuyo montaje está fotografiado en la portada, que ha recibido muchos elogios y que a mí me parece fundamental también incorporar en la portada del libro una obra de arte de una artista latinoamericana de Chipolletti, que está pensando lo mismo que nosotros desde otra práctica, ¿no? A Patricio Dudrigón, que es una pieza fundamental de la editorial, y a Ximena, que ya llevamos varios libros hechos con ustedes, estamos muy contentos, sabés que vamos a seguir molestándote, pero porque siempre nos sentimos en nuestra casa y es fantástico la forma en la que trabaja Eudeva y queremos insistir en eso. Y después también, como decía Cecilia, agradecerles a todos ustedes y a todas ustedes por venir hoy, que llueve, es veda, estamos todos medio esquizofrénicos por lo que va a pasar el domingo y venir a hablar de estos temas, pero bueno, muchas gracias, así que les queremos convidar un pequeño brindis al que les invitamos que se queden y bueno, gracias a todos por estar acá.